Saludos queridos amigos, es para mí una alegría el poder estar una vez más con ustedes. Recuerdo el encuentro, creo que fue del año pasado, la gran participación en número y sobre todo el gran interés que pude ver en todos ustedes, porque realmente les vi como esponjas, ¿no? Que absorbían con todo entusiasmo, con toda gana, con todo empeño, toda la enseñanza que estaban recibiendo para poder conocer mejor su fe, para poder formarse y para poder servir mejor en este ministerio que cada uno de ustedes han recibido. Esta vez no puedo verles la cara, no estamos así en vivo, pero al menos por este medio, que también es un medio estupendo, podemos entrar en contacto y podemos compartir esta enseñanza de hoy. El tema que me han señalado para esta vez son los fundamentos bíblicos de los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces vamos a hacer un acercamiento de la siguiente manera. Primero vamos a ir recorriendo cada uno de los tres sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía, fijándonos en primer lugar en algún texto fundamental del Nuevo Testamento y de ahí saltando a alguno del Antiguo Testamento. ¿Por qué hacemos ese paso? Primero porque lógicamente el Nuevo Testamento es el que nos presenta de manera plena lo que Cristo nos ha traído, lo que Él ha enseñado y lo que Él ha instituido acerca de los sacramentos. Pero sobre esa base, los padres de la Iglesia, sobre todo en los primeros siglos, constantemente releían el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y sabían descubrir en los relatos, acontecimientos, personajes, etcétera, del Antiguo Testamento, solían descubrir ya la huella de ese, digamos, como un anuncio, como una prefiguración de lo que era lo que Cristo había traído. Entonces vamos a seguir ese paso en cada uno de los tres sacramentos. Primero algún texto del Nuevo Testamento y de ahí vamos a alguno del Antiguo Testamento en que esté ya anunciado, de algún modo prefigurado ese sacramento. Bien, empezamos entonces con el bautismo. Indudablemente que los textos del bautismo son muchos en el Nuevo Testamento, son bastantes, muchas las alusiones que hay, pero vamos a centrarnos en dos textos ciertamente fundamentales. El primero es en la carta a los Romanos, capítulo 6. Ese texto que nos presenta San Pablo, indudablemente está presentando el bautismo como una unión con Cristo y particularmente una unión con el misterio pascual de Cristo. Lo leemos, es el capítulo 6, versículos 1 hasta el 11 prácticamente. Leo, bueno, desde el 2, versículo 2, dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí ese texto de Romanos 6, del 1 al 11. ¿Qué encontramos en este texto? Básicamente, lo que encontramos aquí es que el bautismo nos configura, nos une a Cristo y particularmente a todo ese camino de muerte y resurrección. Lo mismo que Jesús murió en su cuerpo y resucitó a una vida nueva y gloriosa, así también todo el que se adhiere a Cristo, el que se une a Cristo, también muere
pero en este caso no muere a su cuerpo, eso llegará en el momento final de nuestra vida, cuando llegue nuestra muerte corporal, pero aquí se trata de una muerte espiritual, es decir, es una muerte al pecado. Por el bautismo hemos sido unidos a Cristo de tal manera que la muerte de Cristo se hace nuestra muerte. Nosotros morimos al pecado, morimos al mal con todas sus consecuencias y resucitamos a una vida nueva, que es la vida de la gracia, es una vida en santidad. Por tanto, quiere decir, el bautismo nos está uniendo a Cristo. Y nos está uniendo a Cristo de tal manera que todo su misterio pascual, todo el misterio de salvación de Cristo se hace real en nosotros. Por tanto, el sacramento del bautismo nos une, nos entronca, podemos decir, nos injerta a Cristo. Nos une y nos entronca de manera especial a su muerte y a su resurrección. Entonces, muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. El bautismo lo produce eso, destruye el pecado en nosotros, nos otorga la vida nueva, la vida de la gracia. Y eso que ocurre en el momento del sacramento, este texto nos lo presenta también como un dinamismo para toda la vida cristiana. El bautizado está llamado ¿a qué? A revivir su bautismo, desplegando en él este dinamismo de muerte y resurrección. En nuestra vida estamos llamados a desplegar esa muerte al pecado y desplegar esa vida nueva de la gracia, de la santidad, de las virtudes, de la unión creciente a Cristo. Entonces nos damos cuenta toda la riqueza que tiene aquí el bautismo. No es una especie de rito simplemente, como a veces puede pasar, ya pues es un rito, llevamos al niño, se bautiza, ya queda bendecido y ya quedamos tranquilos. Es algo grandioso. El bautismo nos une a Cristo, nos injerta a Él. Y, en el caso del adulto sobre todo, destruye todo su pasado pecador y crea en él una vida nueva, totalmente nueva. Entonces, y desde ahí arranca una vida cristiana. Por tanto, el bautismo también nos está diciendo aquí, no es algo aislado, un momento puntual en la vida de la persona, que ya pasó y listo, sino que el bautismo es el arranque, el inicio de una vida nueva, una vida resucitada. Entonces, por eso podemos decir, el cristiano es, ahí va diciendo todos los pasos, ¿no? Muere, es sepultado, resucita, y después San Pablo continuará con otra serie de detalles en otros textos. Somos glorificados con Cristo, etcétera, sentados con Él en la gloria, etcétera. Pero nos quedamos sobre todo con este dato: unidos a Cristo e injertados en Él, muertos al pecado, vivos para Dios y desarrollando esa vida que Él ha sembrado en nosotros, para que esa vida se despliegue después en toda una existencia coherente con lo que ya en el momento del bautismo hemos recibido. Ese es un texto ciertamente fundamental. Otro texto que quisiera mencionar es en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Ahí no menciona la palabra bautismo, pero también toda la tradición de la Iglesia lo ha entendido claramente como referido al bautismo. Es el diálogo de Jesús con Nicodemo. En ese diálogo se va presentando Juan capítulo 3, versículo desde el 3 en adelante. Leo primero sus versículos y después comentamos un poquito. Dice Jesús le responde a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede nacer uno siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto. El espíritu sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Poco más adelante continuará diciendo cómo todo el que, versículo 14, 15 y 16, tanto amó Dios al mundo, versículo 16 sobre todo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué encontramos en este texto del capítulo 3 de San Juan? Claramente nos habla de nacer de nuevo. Bueno, aquí hay una cosa que quizá cuando manejen su Biblia les puede chocar, porque algunas Biblias van a poner traducido nacer de nuevo.
han visto que en mi traducción, en la que yo he leído de la Biblia de Jerusalén, dice nacer de lo alto. ¿Cuál es la diferencia? Pues resulta que la misma palabra del original, el mismo adverbio, significa las dos cosas. Por tanto, las dos son correctas. Se trata de nacer de nuevo, pero también nacer de lo alto. ¿Cuál es la más probable? Pues las dos, porque efectivamente habla de un nuevo nacimiento, así lo entiende Nicodemo, por eso pregunta, ¿es que siendo viejo puedo entrar otra vez en el seno de mi madre y volver a nacer? Lo entiende como algo físico. Jesús le dice, no, hay que nacer de nuevo, pero es un nacimiento diferente, es un nacimiento de lo alto. Y por eso Jesús dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. He dicho que no menciona la palabra bautismo, pero sí habla de nacer de nuevo y habla de agua, ¿no? Entonces por eso la Iglesia ha entendido claramente que este texto es un texto bautismal. Entonces es nacer del agua, y este nacimiento del bautismo, ¿qué significa? Es un nacer de nuevo, y es un nacer de lo alto, es un nacer del Espíritu. Es decir, así como nosotros, de nuestros padres biológicos, hemos recibido una vida corporal, hemos recibido una vida humana, así, mediante el bautismo, se produce un nuevo nacimiento. Y este nacimiento es un nacimiento de lo alto, del Espíritu, que, por eso decía más adelante, el que cree y el que es bautizado tiene vida eterna, tiene vida divina. Entonces, ¿en qué va a consistir este nacimiento? Otra vez lo que decíamos antes, ya no es simplemente un rito para cumplir y quedarnos tranquilos, sino que el bautismo viene para hacernos realmente hijos de Dios. Así como por el nacimiento humano somos hijos de un padre y de una madre humana, y hemos recibido de ellos una vida humana, así por el nacimiento del agua y del Espíritu, a través del sacramento del bautismo, nosotros nacemos de una vida nueva, que es la vida divina, es la vida celestial, la vida misma de Dios. Entonces nos damos cuenta ahí toda la riqueza impresionante del sacramento del bautismo. Si en el texto de Romanos San Pablo decía que el bautismo nos hace morir al pecado y vivir una vida nueva, una vida de resucitados, aquí en cierto modo va todavía más lejos, porque es un nacer de nuevo, pero es nacer a una vida divina. No solamente nacer de nuevo en cuanto que me convierto, cambio, corrijo, rectifico un pasado pecador, un pasado desordenado, sino que es nacer de nuevo en cuanto que ahora recibo la vida de hijo de Dios. Soy, dirá San Juan también en su primera carta 3:1, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. O sea, no es un nombre bonito, simplemente un título hermoso, hijo de Dios. Es que realmente el bautismo nos infunde, nos comunica la vida divina. Entonces aquí nos damos cuenta el valor enorme del bautismo. Nos introduce, nos comunica, nos pone en nosotros la vida misma de Dios. Por eso, cuán importante es recibir el bautismo. Cuán importante es que los niños, así lo entiende siempre la Iglesia, lo reciban cuanto antes. Porque no queremos lo mejor para nuestros hijos, por supuesto que sí. Queremos que estén bien alimentados, que tengan una buena formación humana, etc. Pues queremos también lo mejor, que es que cuanto antes se conviertan en hijos de Dios. Que cuanto antes nazcan del agua y del Espíritu para que tengan esta vida nueva que Cristo ha venido a traer, que es nada menos que la vida divina. Entonces ese texto nos da también todo un horizonte verdaderamente riquísimo e impresionante. Bien, desde aquí, como decía, los padres de la Iglesia van con mucha frecuencia al Antiguo Testamento para ver qué textos están ya como anunciando, prefigurando el bautismo. Y entonces nos vamos al libro del Éxodo, en primer lugar, donde aparece el paso del Mar Rojo. Lo tienen en los capítulos 14 y 15 del Éxodo, del Éxodo. No nos vamos a detener a comentar en detalle, pero simplemente ese acontecimiento. El pueblo estaba esclavo en Egipto y a través del agua del Mar Rojo pasan a la libertad, salen a la libertad. Entonces, desde los primeros tiempos del cristianismo se ha entendido que ahí había ya una alusión al bautismo. El pueblo o la persona esclava del mundo del pecado, a través de las aguas, en este caso del bautismo, pasa a la vida de libertad. Entonces, el paso del Mar Rojo se convierte ya como en un anuncio de lo que va a ser el Evangelio, de la esclavitud a la libertad. Ese es un caso, el paso del Mar Rojo.
En el libro de los jueces se nos va en el libro de Josué se nos va a contar el paso del Jordán, cuando ya después de recorrer el desierto, el pueblo de Israel se dirige hacia la tierra prometida, tiene que cruzar el Jordán, y el Jordán milagrosamente se abre para que el pueblo atraviese el río y entren en la tierra prometida. Entonces también ahí los padres de la iglesia ven un nuevo anuncio del bautismo. El pueblo que es peregrino, a través de las aguas del Jordán, entran en la tierra prometida. Y muchas homilías de los padres de la iglesia van a explicar eso, como a través del bautismo tú has entrado en la tierra prometida. La iglesia es la tierra prometida, esa tierra que dice la Biblia, mana leche y miel. En esta tierra prometida en la que tú entras a través del bautismo, vas a recibir los demás sacramentos, vas a recibir la palabra de Dios, vas a recibir los consuelos de Dios, la esperanza, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un nuevo anuncio, paso del Jordán, a través del cual se entra en la tierra prometida de la iglesia. Y todavía hay al menos otro texto en el Antiguo Testamento al que se alude mucho, que es el del diluvio. Lo tenemos en el libro del Génesis, relatado desde los capítulos 6 hasta el 9 del Génesis. ¿Qué es el diluvio? Sabemos que, nos cuenta el libro del Génesis, había cundido la maldad, el pecado, de tal manera que inundaba todo, y entonces viene ese diluvio, y el diluvio, ¿qué hace? Destruye el mal. Destruye el mal a través del arca. Noé y su familia se salvan. Entonces, en ese acontecimiento también, desde los primeros siglos, se ha descubierto como un anuncio del bautismo. El bautismo es esta agua que, si bien es cierto, destruye, pero no destruye para matar, sino destruye para destruir y matar el pecado, eso sí, para matar lo negativo. Igual que el diluvio aniquiló todo ese mal para que surgiera una humanidad nueva a través de Noé y su familia, así las aguas del bautismo destruyen el poder del mal y crean una nueva situación, una nueva realidad en la que se puede vivir pues en una alianza nueva, que es la que se concluye en el capítulo 9 del Génesis, ¿no? El bautismo es, por tanto, también el momento de una nueva alianza que Dios establece con aquel que recibe el don del bautismo a través del sacramento. Bien, tenemos ahí entonces un panorama precioso, sugerente, con los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pasamos de ahí al sacramento de la confirmación. Bien, el sacramento de la confirmación tiene su fundamento, podemos decir, en el acontecimiento de Pentecostés. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, tenemos ahí ese relato del acontecimiento de Pentecostés. ¿Qué ocurrió en ese momento? Los apóstoles, los primeros discípulos, sí habían seguido a Jesús, habían escuchado su enseñanza, habían visto sus milagros, pero llega un momento traumático, que es la pasión, que es la muerte de Jesús, en la cual sienten que todo se hunde, hasta el punto de que huyen. O sea, a Jesús lo abandonan porque tienen la sensación de que todo se ha hundido. Ellos quedan traumatizados, verdaderamente, traumados por ese acontecimiento. Recuerden los de Maús, por ejemplo. Nosotros esperábamos que él iba a ser, pero ya se regresan de nuevo a su casa, a su familia, a su trabajo, porque ya esa esperanza ha decaído. Estamos decepcionados, todo ha terminado. Entonces, es verdad que después Jesús resucita, pero los relatos evangélicos nos muestran claramente cómo, a pesar de que Jesús se aparece, todavía dudan, no acaban de creer a los que son testigos de la resurrección. Los apóstoles siguen con una situación todavía de cierto desaliento, les falta ese entusiasmo, esa vitalidad. Pero ¿qué ocurre? Se reúnen en el cenáculo, los 12, con aquel primer grupo de discípulos, nos lo presenta San Lucas en el capítulo 1 de Hechos, versículos 12 hasta el 14, nos dice cómo estaban reunidos en ese lugar, lo que llamamos el cenáculo. Nos dan los nombres de los apóstoles que perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Un pequeño grupo reducido, pequeño resto que ha quedado de los seguidores de Jesús. Ahí en el cenáculo, en oración, esperan el gran acontecimiento, que va a ser como el arranque
el Big Bang, diríamos, la gran explosión o el gran impulso que pone en marcha la Iglesia. Y ese no es otro que Pentecostés. En el capítulo 2 nos relata el acontecimiento de Pentecostés y, como digo, ese acontecimiento es como una verdadera explosión, pero no una explosión destructiva, sino un Big Bang que pone en funcionamiento la vida de la Iglesia, y a partir de ahí comienza el camino de la Iglesia. De tal manera que ese mismo día de Pentecostés Pedro predica y se convierte una multitud de 3.000 personas, y los demás apóstoles comienzan a predicar con libertad, se forman comunidades, los diáconos igualmente salen a predicar, se extiende el evangelio por diferentes lugares y regiones, a pesar de que son detenidos, encarcelados, torturados, a pesar de que Santiago es el primero en ser, bueno, el primer mártir es Esteban, pero después de los apóstoles el primero es Santiago, a pesar de que son asesinados y muertos, todo eso no les resta ninguna libertad ni fortaleza en su camino de entusiasmo, de anuncio del Evangelio. ¿Cuál es el secreto? Que han recibido el Espíritu Santo, no hay otro, ¿no? Entonces, ese acontecimiento es el bautismo, podemos decir el segundo bautismo, ¿no? Es el bautismo en el Espíritu, digamos. Es el sacramento de la confirmación, tiene su arranque en este acontecimiento de Pentecostés. Entonces, ¿qué sería o qué es propiamente el bautismo? Perdón, ¿qué es propiamente la confirmación? La confirmación sería el Pentecostés que los apóstoles vivieron, hecho real en la vida de cada individuo, de cada persona. De tal manera que si ellos recibieron el Espíritu Santo, que los fortaleció, que los impulsó a ser testigos valientes de Cristo, a ser apóstoles, con audacia, con valentía, sin miedo, así todo el que es confirmado recibe el mismo Espíritu Santo. Atentos, no es otro Espíritu Santo, es el mismo que ellos recibieron, es persona divina. El Espíritu Santo no ha perdido fuerza, dinamismo, vitalidad. Ese mismo Espíritu Santo es el que cada uno recibimos en la confirmación. Y eso lo vemos a través de un gesto que se repite varias veces en el libro de los Hechos, pero miremos solamente una cita, bueno, miremos dos citas. Uno es, la primera es en el capítulo 10 de los Hechos, cuando son los primeros paganos que se convierten a la fe, es decir, los primeros no judíos. Hechos 10:44 nos dice que Pedro está predicando en casa de Cornelio, de su familia, etc. Y dice, mientras estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido quedaron sorprendidos a ver que el Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, es decir, sobre los no judíos, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en nombre de Jesucristo, y entonces le pidieron que se quedase con ellos algunos días. Es curioso porque aquí reciben el Espíritu Santo incluso antes de ser bautizados. Pero yo quería destacar este texto solamente para ver cómo efectivamente lo que ocurrió en el primer Pentecostés, a los apóstoles y aquel primer grupo de discípulos, no es un acontecimiento único, sino que este Pentecostés se prolonga en el tiempo y en el espacio, en las diferentes personas y comunidades. En este caso, en Cornelio, en su familia, en sus servidores, etcétera, que al escuchar la predicación de Pedro reciben el don del Espíritu Santo y reciben el bautismo y entran a formar parte de la Iglesia. Pero subrayemos este otro texto, como digo, entre varios que podríamos destacar, donde dice expresamente, es un momento en que Pablo está predicando, el Evangelio llega a tierras nuevas regiones para predicar el Evangelio, y nos dice que se encuentra con un grupo de seguidores de Juan Bautista. Conocen sí a Jesús, conocen el Evangelio, pero todavía no... Bueno, leo el texto, lo tienen en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles,
versículos 1 y siguientes. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Por tanto, discípulos ya han sido bautizados, han entrado en la iglesia. Encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron: nosotros ni siquiera hemos oído hablar de que exista un Espíritu Santo. Pienso que hay quizá muchos católicos podrían sentirse identificados con esto. Ni siquiera tenemos noticia del Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, habían recibido el bautismo de Juan Bautista como preparación. Ahora reciben el bautismo cristiano. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y continúa, versículo 6 y 7. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Ven, aquí se ve una diferencia muy neta, muy nítida, entre el bautismo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y a continuación Pablo les impone las manos y viene sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les impulsa a hablar en lenguas. Hablar en lenguas era un don muy común en las primeras comunidades, que puede significar sobre todo un don de alabanza, de glorificación de Dios, etc. Y a profetizar, es decir, anunciar a Cristo, hablar en nombre de Cristo a otras personas. O sea, son como dos efectos inmediatos de lo que podríamos llamar el sacramento de la confirmación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el acontecimiento de Pentecostés, como decía antes, no es único, sino que se prolonga en el tiempo y en el espacio, y de manera concreta y particular se va a prolongar a través de este gesto de la imposición de manos que aquí vemos que realiza Pablo sobre estos discípulos. A través de esa imposición de manos reciben el Espíritu Santo, que les capacita para profetizar, es decir, para hablar en nombre de Cristo. Bien, como hicimos con el bautismo, vamos a ver algún otro texto del Antiguo Testamento. Son muchos textos del Antiguo Testamento donde se alude a este Espíritu Santo, pero vayamos solamente con el profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel encontramos al menos estos dos textos que nos hablan de esta riqueza, de esta fecundidad del Espíritu cuando viene sobre las personas. Uno es el capítulo 37, que ustedes lo pueden leer. Nos habla de una multitud de huesos secos que había, y al profeta se le dice que predique a esos huesos secos. El profeta, aunque la cosa pudiera parecer ridícula, predicaron a una multitud de huesos, pero el profeta obedece la orden y predica. A través de la palabra del profeta, aquellos huesos reviven, y sin embargo dice todavía les falta vida. Entonces le pide al profeta que invoque al Espíritu. Dice Ezequiel 37, versículo 9, me dijo: profetiza, hijo de hombre, dirás al Espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Eran un enorme, inmenso ejército. O sea, la acción del Espíritu viniendo sobre estos huesos que sí habían recuperado la piel, los tendones, etcétera, pero estaban todavía muertos. El Espíritu produce vida, ¿no? Toda una multitud que es vivificada por la acción del Espíritu. Recuerdan que ese es precisamente el calificativo que se le da al Espíritu Santo en el credo que recitamos, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, vivificador, aquel que da vida. Pues bien, la acción del Espíritu Santo en el bautismo ya se nos da también, pero sobre todo de manera especial en la confirmación, es un espíritu vivificador. Transmite, ya el bautismo transmite la vida divina, y el Espíritu vivifica de una manera más intensa, más potente, no solo para vivir
la vida de Hijo de Dios, sino para ser también testigos y profetas, anunciadores de Cristo en medio del mundo. Igual que hicimos con el bautismo, veamos entonces ahora algunos textos del Antiguo Testamento que hacen alusión al Espíritu, ¿no? El Espíritu, hemos dicho, que es dado en la confirmación. Hay varios textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos se menciona que ese acontecimiento de Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel, ¿no? Que lo pueden leer en el capítulo 3 de Joel. Pero yo quisiera referirme solamente a estos dos textos ahora de Ezequiel, que son, me parece, los dos muy sugerentes. Uno es del capítulo 36, donde el pueblo que se encuentra en el exilio está totalmente desanimado, perdido, sin esperanza, etc. Dios le dice a través del profeta, Ezequiel 36, 25 en adelante: os recogeré de todos los pueblos, os llevaré a vuestro suelo, os rociaré con agua pura y seréis purificados. De todas vuestras impurezas y basuras los purificaré, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que caminen según mis preceptos y que observen y practiquen mis normas. Es decir, el Espíritu Santo, que ya en el bautismo había sido infundido, ahora en la confirmación es infundido de una manera más potente. ¿Para qué? Para poder cumplir la voluntad de Dios, para recibir ese corazón nuevo que nos hace capaces de vivir como Jesús, amar como Jesús, servir como Jesús. Y en el capítulo 37 tenemos otro relato muy sugerente, también el pueblo, en ese contexto del destierro, del exilio de Babilonia, etc., todo lo ha perdido, está sin esperanza, y el profeta tiene una especie de visión, una multitud de huesos secos a los cuales es llamado a profetizar. La situación, humanamente hablando, parece ridícula, ¿no? Predicar a una multitud de huesos secos parece algo ridículo. Sin embargo, el profeta obedece y aquellos huesos empiezan a revivir, y se empiezan a juntar, etc. Crece la piel, tendones y todo, pero todavía no tienen vida. Y se le dice, capítulo 37, versículo 9, estas palabras: así dice el Señor Yahvé: ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Es decir, el Espíritu ha operado esta verdadera resurrección de este pueblo que estaba muerto. Entonces, esta es también como un anuncio de lo que es Pentecostés, de lo que es la confirmación, que produce todo un pueblo lleno de vitalidad, un pueblo lleno de entusiasmo, que no solamente intenta vivir con fidelidad al Evangelio, sino que es verdaderamente, antiguamente se decía en el catecismo que la confirmación nos hace apóstoles, soldados de Cristo, ¿no? Pues no en el sentido guerrero ni de luchar contra nadie, sino en el sentido de valentía, ¿no? De fortaleza para hacer frente a las adversidades y para dar testimonio del nombre de Cristo con palabras y con obras. Entonces, este pueblo así levantado es el pueblo de Israel renovado, y es ya como un anuncio de lo que es el sacramento de la confirmación, de lo que es el Espíritu Santo que se otorga a través del sacramento de la confirmación. Bien, hasta ahí entonces los textos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que podemos ver referentes a el sacramento de la confirmación. El tercero de los sacramentos de la iniciación es el sacramento de la Eucaristía. Cuando hablamos de la Eucaristía, obviamente tenemos que ir sobre todo a los textos de la institución de la Eucaristía. Los encontramos en los evangelios sinópticos, pero curiosamente el más antiguo no es de los evangelios, sino es el que nos trae San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde relata precisamente esa institución de la Eucaristía. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Y después de cenar con la copa,
y cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Por tanto, tenemos aquí el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía, que recoge las palabras que Jesús había dicho en la última cena. Y sobre todo nos interesa destacar esa palabra, hacer esto, que lo seguimos repitiendo en nuestras celebraciones eucarísticas: hagan esto en memoria mía. Memoria no significa solamente recuerdo, sino aquí habría que explicar todo lo que es en el Antiguo Testamento el significado de la palabra memoria o memorial. Es, repito, no solamente recordar lo que pasó, sino que ese acontecimiento del pasado se hace presente. Esta es la maravilla de la Eucaristía. No estamos recordando la entrega de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz, la resurrección de Jesús, sino que todo ese acontecimiento del Calvario, pasión, muerte y resurrección se hace presente en cada misa. Se hace presente con toda su fuerza y eficacia salvadora. Eso significa hacerlo en memoria mía. Y en la Eucaristía queda perpetuada esa entrega permanente, continua de Cristo, esa entrega total, esa entrega sacrificial, esa entrega por amor hasta el extremo, de tal manera que cuando, por ejemplo, adoramos a Jesús en la Eucaristía, no es un Jesús pasivo, un Jesús dormido, un Jesús inerte. En la Eucaristía está este Jesús que da su vida, que se entrega por amor, que se entrega al Padre por nosotros y por nuestra salvación, por nuestro bien. Es este amor que llevó a Jesús a entregarse en aquel primer momento en la cruz, el que ha quedado como eternizado, perpetuado en cada Eucaristía y en esa presencia permanente del Señor en ella. Este relato de la institución de la Eucaristía es por tanto fundamental, como es lógico, para entender lo que es la Eucaristía, y juntamente con él es muy importante el capítulo 6 de San Juan. Es el llamado discurso Pan de Vida, sobre el pan de vida, donde Jesús se presenta a sí mismo siempre en ese contraste en que lo hace con el Antiguo Testamento. No fue Moisés quien dio el pan del cielo, sino mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Es decir, Jesús se presenta a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo. Jesús se presenta a sí mismo como el verdadero pan que da la vida, y es una vida eterna, una vida abundante. Es un capítulo largo, este de Juan 6, pero yo les invito a que lo lean con calma y lo mediten, porque ahí tenemos, si en el relato de la institución de la Eucaristía está más centrado en el acontecimiento de la celebración, diríamos como tal, de la celebración eucarística como tal, aquí está más subrayado el aspecto de la Eucaristía como alimento. Cristo se nos da como alimento, y por tanto todo lo que sería digamos la comunión, ¿no? Fíjense qué curioso, qué interesante, porque incluso habla, el verbo que utiliza aquí en algunos momentos de este capítulo 6 de San Juan, no solamente habla de comer, sino habla de literalmente masticar. El que no mastica, el que no come mi cuerpo, dice Jesús, no tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no come no tiene vida. Es decir, nos habla de un realismo, ¿no? De un realismo. Tanto es así que la gente se asusta. O sea, piensa que Jesús está hablando de antropofagia, de comer su carne física, su carne corporal. Pero la realidad es esta, es que se nos está hablando del don de la Eucaristía como alimento para nosotros. ¿Y qué alimento nos da? Pues fíjense que aquí hay toda una sugerencia muy iluminadora, que es la siguiente: de manera semejante a como nosotros en nuestro cuerpo físico necesitamos el alimento material para estar vivos, para tener fuerzas, para trabajar, etc., nuestro ser, nuestra vida de hijo de Dios necesita el alimento espiritual, pero el alimento espiritual es Cristo en persona, que se nos da para tener fuerzas, para estar vivos, para crecer. No podríamos crecer en la vida de la gracia, no podríamos nunca llegar a la santidad, no podríamos vivir las virtudes sin alimentarnos del cuerpo de Cristo. Es Él el que nos hace capaces de, comiéndolo, ser semejantes a Él. Es Cristo quien, comiéndolo, viniendo dentro de nosotros, nos transforma en sí mismo. Nos da la vida eterna, que ya hemos dicho en el lenguaje de San Juan,
La vida eterna es la vida divina, la vida misma de Dios que Él, viniendo del cielo, nos ha comunicado y nos ha contagiado. Entonces, aquí tenemos esta dimensión profunda, la Eucaristía como alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que recibir la Eucaristía, tenemos que comulgar, tenemos que alimentarnos del pan de vida, y Jesús es muy rotundo, el que no come no permanece en mí. Pero fíjense, algo así como ponía el paralelo con el alimento corporal. Yo tomo un alimento, lo digiero y se convierte en vida mía. Cuando yo como a Cristo, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo, solo que al revés. Al comer a Cristo, Cristo me transforma en Él. Esta persona humana, débil, limitada, miserable, etcétera, que soy yo, comiendo el cuerpo de Cristo, que es el pan de vida, se transforma en Cristo. Soy, por así decir, digerido por Cristo, soy transformado en Él, de tal manera que puedo ser otro Jesús. La Eucaristía, por tanto, es nuestro camino, lo que aquí habla hace alusión al maná. Ahora hacemos una breve referencia a él, hace alusión al maná. Por tanto, en este camino de nuestra vida cristiana, en este camino hacia la vida eterna, hacia el cielo, necesitamos nosotros el alimento espiritual que es Cristo. Sin este alimento desfallecemos, decaemos, etc. Entonces pueden leer y meditar todo ese texto que, como digo, es riquísimo, donde no solamente dice el que come en mí, no solamente se transforma en mí, sino que permanece en mí y yo en él. O sea, la Eucaristía nos hace permanecer en una unión profunda con Cristo que no podríamos ni imaginar ni sospechar. Bien, vayamos, aunque sea así rápidamente ya para concluir, a dos textos del Antiguo Testamento que la tradición cristiana ha leído como ya una especie de anuncio, prefiguración de la Eucaristía. El primero de ellos es el relato del maná, lo tienen en el capítulo 16 del Éxodo. Es curioso porque mucho de esto no es que sean invento de los padres de la Iglesia, sino que son alusiones que, como hemos visto, por ejemplo, ahora en el texto de Juan 6, ya se encuentran en el mismo Nuevo Testamento. Jesús hace esa comparación, lo mismo que en el desierto recibieron el maná, así ahora ustedes van a recibir el verdadero pan de vida. No fue Moisés, sino que es mi Padre quien da el verdadero pan bajado del cielo. Entonces, el maná, ¿qué era? El alimento que Dios daba al pueblo en su camino por el desierto, para llegar a la tierra prometida. ¿Qué va a ser la Eucaristía? El alimento que Dios nos da, Cristo mismo, en nuestro camino hacia la patria celestial. El pueblo de Israel necesitaba recibir cada día su porción de alimento. Recibía lo suficiente para ese día. La Eucaristía para nosotros es el alimento cotidiano que nos sostiene cada día con la fuerza que necesitamos para avanzar en este camino hacia la patria del cielo, hacia nuestra tierra prometida, que es el encuentro con Dios. Entonces la Eucaristía se convierte verdaderamente en nuestro maná. Y entonces, bueno, pues ese capítulo 16 del Éxodo, con otras muchas alusiones que hay en el Antiguo Testamento, en Salmos, libros de la sabiduría, etc., pero nos está ya como anunciando, prefigurando el don de la Eucaristía. Y el otro texto que vale la pena también mencionar, que es igualmente muy sugerente, es el caso de Elías. Elías tiene una situación muy complicada porque está luchando contra los falsos dioses, los ídolos, los baales, por eso es perseguido a muerte, y él tiene que huir. Y huyendo, lo tenemos en primer libro de Reyes, capítulo 19. Huye hacia el monte del Horeb, hacia el encuentro con Dios, y en ese camino ya llega un momento que se desanima, se desespera. Elías se encuentra cansado, agobiado, se tumba ya y se desea la muerte. Y en ese contexto, cuando está dormido, le tocan, es despertado y encuentra un pan asado, un pan cocido en brasas, encuentra un jarro con agua. Y se le dicen estas palabras. Eso ocurre una vez y ocurre una segunda vez. Repito, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos hasta el 8.
Comió y bebió, volvió a acostarse. Por segunda vez el ángel de Yahvé le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Por tanto, el camino es demasiado para ti, es superior a tus fuerzas, pero con este alimento que te está siendo regalado de manera milagrosa, porque es el ángel de Yahvé quien lo despierta, con este alimento milagroso vas a recuperar las fuerzas, te vas a poner en camino y efectivamente se cumple. Con la fuerza de ese alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar ¿a dónde? Al monte santo, al monte de Dios. Este texto también es muy sugerente para ver cómo verdaderamente la Eucaristía es para nosotros ese alimento en el camino de la vida que nos fortalece para llegar al destino al que estamos llamados, que es la patria del cielo, que es el monte santo de Dios. Sin la Eucaristía desfalleceríamos nosotros en nuestro camino por la vida de este mundo, seríamos como Elías, que tiramos la toalla, que nos desanimamos, que nos decaemos, que nos desesperamos, y en cambio la Eucaristía nos comunica esta fortaleza que es divina y que nos permite llegar hasta esa meta a la cual Dios nos llama. Bien, entonces hemos visto un panorama de algunos textos sobre el bautismo, sobre la confirmación, sobre la Eucaristía, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, como ven, muy sugerentes. No son los únicos, hemos elegido algunos de los más significativos, pero son textos muy sugerentes que nos sirven de fundamento bíblico para los sacramentos de la iniciación y que nos pueden ayudar a entender y a profundizar un poco más en esta riqueza espiritual de estos sacramentos. Bautismo y confirmación no se repiten, se reciben solo una vez. La Eucaristía sí la recibimos y somos invitados a recibirla con la mayor frecuencia posible, pero en todo caso, bautismo y confirmación, aunque ya los tengamos recibidos, pero estamos llamados a revivirlos, es decir, a vivir toda la riqueza que nos han otorgado. Estos textos, sin duda alguna, que nos van a ayudar a vivir mejor la Eucaristía y a comulgar mejor, nos van a ayudar también a revivir mejor en nosotros la gracia del bautismo y de la confirmación. Un gusto haber estado con ustedes, reciban un saludo muy cordial, hasta la próxima si Dios quiere.